Hola a todos, soy Ana Fernández Bravo, profesora del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Iowa. Hoy tenemos en este podcast un invitado muy especial, Álvaro Folgueiras Campos, jugador decisivo de los Hawks de baloncesto durante esta temporada. Álvaro ha sido tan amable de venir a hablar con nosotros en español para conocerlo un poco más como persona, celebrar su paso por la Universidad de Iowa y desearle lo mejor en la siguiente etapa de su carrera profesional y deportiva. Buenas tardes, Álvaro. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Yo nada, yo encantado de estar aquí con mi gran amiga Ana y nada, pasar un buen rato y a contar un poco mis cosillas que le importe. Gracias, Álvaro. Nada, hombre. Álvaro es de Málaga, escuchan ese acento precioso del sur de España. Álvaro, cuéntanos cómo fue tu niñez en esa ciudad tan preciosa. Bueno, pues muy feliz, la verdad. No me puedo quejar de nada, ¿no? En Málaga y su gente, la verdad es que lo hace todo muy fácil. Mi familia, bueno, somos muchos y estamos muy unidos, entonces, pues, nada. Tengo un hermano de 3 años más grande y nada, competir desde que nací con él y nada, la verdad es que muy feliz, con mucho baloncesto, con muchos amigos, muy buen clima, mucha familia y nada, la verdad es que estupendo. Si la gente no conoce la región de Andalucía, esa tierra preciosa, o Málaga, ¿qué quieres contarles sobre tu tierra? Bueno, muy buen clima, mucha playa, la verdad es que en Málaga es todo por y para el mar, el paseo marítimo y yo concretamente viviendo y criándome en El Palo, pues un barrio pesquero del este de Málaga, pues eh, bueno, más todavía. Málaga es una ciudad con una gente súper cálida. Para quien venga de fuera incluso puede parecer algo eh, demasiado, ¿no? Y nada, ¿y qué te voy a contar de Málaga? Pues nada, la mejor ciudad del mundo, en mis ojos por lo menos. Cuna de Picasso, Sí, la gente en las sí, playas, como dices tú, sí. la historia, mm, la gran riqueza, distintas culturas en el sur de España. Es preciosa, la conozco. Tu familia, más decías, un hermano, es siempre con él, que si la lucha, que si el baloncesto. ¿Te ha podido acompañar tu familia en este viaje que has empezado en tu vida o en algunas ocasiones? Bueno, en la distancia, es verdad que ellos cada vez que pueden estar, están. Mm. Y bueno, es verdad que al otro lado del charco me siguen un montón. Y vienen, pues bueno, en March Madness, ¿no? En momentos más importantes, pero sí, sí, mi madre de hecho se pega madrugones a las 4 o 5 de la mañana para verme jugar al baloncesto y bueno, ese apoyo se siente desde la distancia, desde luego. Entonces, sí, me acompañan allá donde voy, porque al final somos una suma de todo lo que nos ha pasado y de toda la gente que te permite aprender de ellos. Y mi familia tiene ejemplos de vida que son espejos para mí y realmente me inspiran, ¿no? En mi día a día. ¿Qué echas de menos? Además de tu familia, obviamente. Bueno, las croquetas, el jamón. Eh, hombre, verdad que en Iowa el clima no es el mejor. eh, pero bueno, no, realmente la gente. O sea, La gente. eh, ya te digo, en Málaga somos especiales. Es difícil explicarlo si no lo vives tú por ti mismo. Pero sí, echo de menos también, bueno, mi sueño siempre ha sido ser jugador de baloncesto y por ese lado hay mucha gente que sacrifica lo mismo que yo y no obtienen los resultados que o merece su esfuerzo o que yo tengo. O sea, entonces, pues sacrificar todo esto y este va a ser mi quinto año entrando a senior el año que viene aquí en Estados Unidos. Tengo una hermana de 6, ¿no? Al final no la he visto crecer. Entonces, pues sacrificar todo eso por cumplir un sueño y ver que se está cumpliendo es algo bastante gratificante,
si algo quieres, algo te cuesta, Te cuesta. ¿no? Entonces, la mayoría de veces a la mayoría de gente no le resulta y bueno, yo tengo que estar agradecido a la vida de ponerme en una posición donde estoy y que se queje quien quiere. Yo no voy a ser parte de ese club, la verdad. ¿Y cómo empezó esa pasión por el baloncesto? Bueno, pues en mi colegio yo veía gente pasándoselo muy bien, bueno, niños más mayores, yo tenía 4 años y yo no podía entrar en ningún equipo porque era muy chico. Y volví a casa preguntando a mi madre qué hacen esos niños que se lo pasan tan bien. Y volví a mi casa llorando. Y mi madre me decía, es que no te dejan jugar, tú eres muy chico. Y yo todos los días a casa llorando. Entonces mi madre fue a hablar con la directora y le dijo, yo sé que es muy chico, te pago lo que sea para que lo metas en el equipo. Y le doy un balón y que el niño se entretenga. Y bueno, pues yo empecé en mi colegio con 4 años para el clavero, entonces pues después de 2 o 3 años ya me fui a hacer el palo, al club que me vio un poquillo crecer hasta los 12 años que me fui a Unicaja. Pero sí, bueno, mi madre jugó hasta que tenía 16 años. Mi padre no jugó nunca y yo, pues bueno, me enganché sin presión absoluta de nadie, simplemente por no sé, por verlo y que me gustase. Yo no sabía ni que iba a ser alto, ni mi familia era especialmente de baloncesto. Y yo y mi hermano empezamos a la vez. Entonces pusimos una canasta en casa y ya eso era la guerra. Sí. ¿Qué te llevó a dar ese salto, ¿no? De cruzar el Atlántico, de venir a Estados Unidos? ¿Qué pasó ahí? Desde Unicaja, como dices tú, aquí. Bueno, no, yo en Unicaja estaba muy bien y decidí venir en mi último año de high school porque pensaba que ese era el mejor camino para ser jugador de baloncesto, dado que en Europa no hay muchas oportunidades para jugadores jóvenes en ligas profesionales. Entonces, pues tener 4 años de baloncesto universitario creciendo en un entorno donde bueno, hay gente que comparte realidad contigo y no te tienes que pelear con gente de 30 a 35 años que lleva en la rueda del profesionalismo mucho tiempo. Entonces yo me vine aquí sin tener ni idea del NIL y de todas estas cosas que se vienen ahora, pero bueno, en parte tengo que estar agradecido de haber nacido justo a tiempo, ¿no? Para vivir toda esta revolución del baloncesto universitario. ¿Con qué años viniste? Con 16, Ah, con 16 cumplí 21 la semana pasada, bueno, 17 recién cumplido y cumplí 21 hace 3 semanas, así que felicidades. gracias, han sido varios años de sacrificar mucho y bueno, el año pasado hice una gran temporada y bueno, tuve la opción de venir aquí como a muchos otros sitios y ya se abrió un poco, eh, eché la pared abajo, pero realmente fueron 3 años de estar eh, sin absolutamente nada en un país en el que no dominas el idioma y simplemente centrado en cumplir tu sueño, sin fiestas, sin absolutamente nada más que baloncesto y dedicación. ¿Y por qué Iowa? ¿Cómo por fin Iowa? Bueno, ¿Qué pasó? Cuéntanos. a mí me gusta mucho la playa, ¿no? Aquí es fantástica. No, a ver, la verdad es que el programa era bastante atractivo aquí con el nuevo entrenador Ben McCallum. Y bueno, me decía eso, que tenía el mejor base del país y no se equivocaba. Cuando he jugado con Ben Steers, la verdad es que te das cuenta rápido. Y bueno, tanto él como el núcleo ganador de Drake hacía esta opción súper atractiva, ¿no? Y no me arrepiento para nada de la decisión, a pesar de que ahora me voy a Louisville, pero la realidad es que hemos ganado, he hecho al equipo ganar y he vivido grandes momentos con gente que se lo merece y sobre todo jugar para gente como la de Iowa, eh, tan humana y tan de verdad, es algo que no me esperaba realmente porque he estado en Pensilvania, he estado en Florida, he estado en muchos sitios de Estados Unidos y como la gente de Iowa, poca, sinceramente. Gente buena. Sí. Gente buena. Y de verdad, o sea, Honesta. Yeah. le puedes mirar los ojos a quien sea Yeah. y no te mienten, van de cara. Honesta. Y yo solo pido eso en una persona. Yeah.
es verdad. Los estudiantes, soy prueba de ello. Tengo ese tipo de estudiantes. ¿Qué estudias, Álvaro? Bueno, yo tengo esto de business, ¿no? Un poco de Negocios. business, entrepreneurship, Ya, pero bien, la verdad. O sea, yo voy a clases, intento ser lo más aplicado ya. posible dentro bueno, la rutina de juego de baloncesto Ujú. y sí. Esa era mi siguiente pregunta, porque muchas personas ven los partidos, qué maravilla, y no se dan cuenta lo difícil que es ser estudiante y atleta, ¿no? Tienes un horario, tienes un montón de práctica. Cuéntanos cómo ha sido un día normal de clases y prácticas y partido durante este semestre, por ejemplo. Bueno, la verdad es que, si te soy sincero, la vida de estudiante es mucho más apasionante y da más lugar al ocio que la nuestra, si eres responsable. Lo sé, sí. A lo mejor demasiado, incluso. Pero sí, al final tienes que entrenar 4 horas al día, Ujú. ir a clase, despertarte antes que la mayoría de los estudiantes y compaginarlo un poco todo después bueno, con el homework y estas cositas, pues te roba tiempo, pero realmente somos bastante conscientes de que tenemos que ser un poco un ejemplo en toda esta comunidad de estudiantes y por lo menos yo lo llevo un poco a rajatabla. Rajatabla. Entonces, pues no me quejo para nada, ¿no? Después llega marzo y todo merece la pena. Y realmente hay que disfrutar de esos momentos que el baloncesto te da porque hace que todo el trabajo extra y las cosas que tienes que hacer merezcan la pena. Hay realmente que disfrutar los momentos buenos porque, ¿sabes? No a todo el mundo le gustaría levantarse a las 7:30 de la mañana para ir a entrenar y después ir a clase y tumbarte a las 7 de la noche la mayoría de las veces. Entonces, eh, progresas mucho y vives muchas cosas que la mayoría de gente no vive, pero esa es tu realidad y la tienes que aceptar. Si alguien no conoce mucho del baloncesto aplicado al español, va a escuchar algunas palabras nuevas posiblemente, porque quiero que nos expliques un poco cuál es tu posición en la cancha, si quieres salir o pivot, cómo funciona, dónde te sientes más cómodo jugando, en qué posición. Explícanos un poco. Bueno, a mí me gusta jugar en el campo, la verdad, y de lo que el entrenador de ¿Decida? lo que el entrenador me ponga, la verdad, Okay, no. okay. Yo intento ser yo cuando salgo en el campo y si mi entrenador eh, requiere ciertas tareas, Ujú. pues yo a eso voy. A la gente le gusta decir que soy power forward y que hago una variante de cosas, pero mi foco está en mejorar en absolutamente todo con 21 años y en ofrecerle la mejor versión de mí mismo al equipo en cada partido, ¿no? Y realmente, ¿de qué te gusta jugar? Bueno, me gusta jugar de jugador de baloncesto y lo que no me gusta es estar en el banquillo, eso te lo aseguro. Y el resto me da igual. Me encanta la respuesta, Sí, tienes toda la razón. sí, Esencial en la victoria de la primera ronda contra Clemson, ¿de acuerdo? eso. Aportando 14 puntos y 4 rebotes. Ya solamente eso. Y más estadísticas, ¿de acuerdo? 37 participaste en 37 partidos. Fuiste incluido en la lista de seguimiento previa a la temporada para el premio Karl Malone al mejor a la pivot. O sea que toda esta información interesante. Y la quiero compartir con nuestros oyentes. Y llegamos, bueno, cuéntame, porque no me has dicho nada del campeonato de la NCAA. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo te sentiste jugando en el equipo? Bueno, un montón de momentos inolvidables, desde luego. O sea, eh, la victoria de Clemson ya la disfruté bastante, pero no sabía lo que venía a continuación. O sea, realmente eh, después sabíamos que nos encontramos con Florida en su casa y que eran el seed 1, entonces pues sin miedo ninguno, no teníamos nada que perder y fuimos a por todas y al final pues bueno, otro de estos momentos que te regala el baloncesto en el que no te puedes olvidar, ¿no? Ni nosotros tampoco, No. lógicamente, porque los Hawkeyes llegaron a ser parte de los Sweet 16,
Por primera vez desde 1999, gracias a tu famosa canasta de 3 puntos, ¿de acuerdo? Contra Florida, como has dicho, el número 1, y nos dio la victoria y la posibilidad, el pase a la siguiente ronda. Álvaro, inolvidable. Increíble, tenía allí Inolvidable. O a sea, mi... mira, se me pone la carne de gallina. ¿Lo viste en directo o no? Mm. Sí. ¿Cuál fue tu reacción aquí para todos los oyentes? Yo me levanté y salté Sí. y dije, Álvaro, ¡Álvaro! Álvaro. ¿Y Y ya fui está? corriendo a mi marido, le dije, Álvaro, fue Álvaro. Fue Álvaro. Yo tenía orgullo nacional y Bueno, local, estupendo, vamos. estupendo. Pues Sí. sí, pues inolvidable, la verdad. Eh, bueno, es uno de estos momentos en los que todo cobra sentido, ¿no? Y realmente eh, estábamos en el tiempo muerto y pinta la jugada a mi entrenador y era para que Bene se la tirara de donde fuese. Pero ya veníamos de varios partidos donde Bene se la tenía que jugar y las defensas se colapsaban contra él, ¿no? Entonces, pues yo fui para él y le dije, si me la da, la meto. Y se lo dije así. Y yo no soy de decir esas cosas, pero no sé qué me dio que yo sentía que si me la daba, yo la metía. Y realmente, al final, la jugada se dio tal y como se tuvo que dar para tener un tiro solo en la esquina y meterla no sé, pero que tenía que tirarla después de lo que le dije seguro. Entonces pues tuve la suerte de que fue dentro. Sabía que tiré bien, ¿no? Hice el movimiento para soltar el balón perfecto y bueno, y escuché un poco el silencio, ¿no? En ese segundo y medio en el que el balón está en el aire, todo el mundo está gritando, ¿no? Un momento del partido tan así, pues yo, bueno, escuché el silencio, tenía a mi madre justo detrás y bueno, y lo primero que hice cuando la vi dentro es intentar mirar a mi madre y vi que había segundos en la posesión y tuve que correr para atrás hasta que bueno, pidieron tiempo muerto y en la siguiente jugada no logran sacar un tiro. Ganamos y bueno, hacemos historia y tengo la suerte de eso, de ser parte de un grupo así, ¿no? Y de que la vida me ponga en ese tipo de situaciones. También hay que estar preparado y yo trabajo cada día para ello. Ciertamente. Sí, tienes una visión muy sabia de la vida para ser tan joven. Sí. No sé si te lo han dicho, Gracias. aunque luego bromeamos un poco, pero es verdad también, déjame que te lo diga. Gracias. Ya. Sí. Entrevistas, emoción, celebración, familia. ¿Qué recuerdas de esos momentos después de la canasta? Tu madre te felicita, compañeros. ¿Qué te llegó más? ¿O es un poco, todo fue algo borroso en ese momento? No, yo lo recuerdo tal cual. Vivamente. Sí, y realmente sí, yo he trabajado mucho, pero hay mucha gente que trabaja mucho, entonces pues yo tengo, no, creo que hay algo más que controla todo esto, porque yo no soy tan guay, yo no, yo no molo tanto, es la verdad, y bueno, en los momentos más importantes de tu vida te acuerdas de los que no están, y mi padre, bueno, falleció cuando yo tenía 9 años, y bueno, y no, y tengo un poco esa espina, ¿no? De que mi padre no vio nada, nada de mi éxito ni de donde estoy ahora, entonces allá donde esté sé que está súper orgulloso y que bueno, yo creo que yo le dije a mi madre, mamá, Dios existe, ¿no? Después de la canasta y me dijo, a lo mejor no, tío, a lo mejor es tu padre, ¿no? Y ella lo cree firmemente y bueno, yo, yo en ese momento me acordé de mi padre, apunté al cielo y la verdad es que, bueno, te acuerdas de los que no están y para mí es una motivación diaria, ¿no? Gracias por compartir ese momento con nosotros. No, Especial. ¿Quieres mencionar alguna persona importante de cualquier ámbito en la Universidad de Iowa que te haya ayudado, con el que hayas conectado, compañeros, profesores? Bueno, para mí el coach asistente Luke, con el que ayer cenaba en su casa, ¿no? Después de estar en el transfer y de toda esta locura, bueno, al final ves de que están hechas las personas y como hay tanta gente, ¿no? En este tinglao, pues la verdad es que te encuentras con mucha gente de muchísima calidad, ¿no? Entonces,
gente aquí que me llevo para mi vida. Bennett, Joey, dos compañeros de mi equipo, y después puesto Luke, yo creo que es la persona que más me ha ayudado genuinamente desde que estoy aquí en Iowa, y bueno, gran parte de mi éxito y de mi constancia, a pesar de que ha habido ciertos momentos en la temporada en el que me ha tocado nadar contracorriente, es mérito suyo, realmente. Tu futuro brillante está ahí delante de ti. Has fichado por Louisville Cardinals de Kentucky. No estás muy lejos. ¿Cómo ha sido el proceso? Bueno, el transportar cada año es más locura todavía, te lo digo porque es mi segundo y mi tercer proceso de reclutamiento, entonces una locura. Al final tienes que decidir muy rápido, y Louisville apostó muy fuerte desde el principio, y me lo puso bastante fácil porque todo eso era bastante atractivo para cualquier jugador de baloncesto, y bueno, con mucha ilusión de cara al año que viene, la verdad. Absolutamente, enhorabuena. Muchas gracias. Primero, enhorabuena. Muchas gracias. Objetivos a corto, largo plazo. Bueno, al final el futuro crea ansiedad y el pasado nostalgia excesiva. Yo no quiero centrarme en nada de eso, ¿no? De acuerdo. El futuro me llevará donde me tenga que llevar. No me preocupa demasiado porque está fuera de mi control, y bueno, al final, si está fuera de tu control, ¿para qué te va a preocupar? Y si estás en tu control, ¿para qué te va a preocupar, ¿no? Entonces, Filosofía. lo último que me planteo es eso. En mi presente está seguir disfrutando de la vida que me ha tocado vivir, y de la gente con la que la vida me ha puesto, ¿no? Alrededor. Entonces yo me centro en eso, en seguir disfrutando, y bueno, al final trabajo porque quiero ser la mejor versión de mí mismo, y la vida me pondrá donde me tenga que poner. ¿Te puedes escapar? Y ya terminamos. ¿Te puedes escapar a España este verano? Sí, Para estar con tu familia sí, y tus amigos. cuando acabe las clases aquí, Estupendo. tengo selección, ¿Vale? 5 o 6 días con la selección española. Enhorabuena. Sí, muchas gracias. ¿Por qué no sabemos nada? Porque yo no sé nada de eso. No, es que voy desde que tengo 12 años, ¿no? Con las inferiores. Entonces, pues este año ya toca un poco más con los mayores. Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena. Y nada, muy, muy contento. Para mí, realmente, y no lo digo porque esté aquí hablando con una compatriota, pero realmente es el mayor orgullo que tiene un deportista. Realmente es increíble el representar a tu país. Es un orgullo inmenso, y bueno, tener la oportunidad desde los 12 años de compartir experiencias con gente increíble cada verano, pues la verdad es que es para mí el mayor orgullo como jugador de baloncesto, ¿no? Darle medallas a tu país, y después mirar a la grada y ver a toda tu familia vestida de rojo y de amarillo. Haciendo la ola. Sí. No, la verdad es que te llena el corazón, ¿no? Estas son las cosas que el baloncesto te da, y que bueno, que contará a mis nietos realmente. Maravilloso, en serio. Álvaro, te deseo lo mejor en el mundo. Tu futuro brillante. Como dices tú, la vida te llevará por donde tengas que ir. Pero yo, para empezar, te doy las gracias inmensas por estar aquí. Gracias, Álvaro. Muchas gracias a ti, a todos vosotros, a tus estudiantes, y nada,